hablamos de lo que fue ayer domingo el homenaje póstumo que se hace al congresista Nano Guerra García, luego de que falleciera en la ciudad de Arequipa a los 60 años por un infarto de miocardio agudo. Lo que vimos ayer en el Congreso fueron estos honores fúnebres, esta despedida de sus colegas parlamentarios en el hall de los Pasos Perdidos. Vamos a ver el momento en el que ingresa el féretro, una ceremonia, un momento que, digamos, tuvo una larga duración en la medida que muchas personas hablaron, recordaron el rol de este político, de esta persona que en su momento también tentó la presidencia de la República. Y atención porque a la salida también el tema emotivo, digamos, de cómo los congresistas quisieron despedir al primer vicepresidente del Congreso. Te voy a contar después qué se viene en lo político, porque hay unos formalismos que cumplir, hay un accesitario que va a tomar esa curul que deja Nano Guerra García. Ayer así fue el homenaje en el Congreso. Mira, presencia de la presidenta, el premier Alberto Tarola, el presidente del Congreso también. Y esta es la salida. Escuchaba todas las palabras que habían dado los voceros, ¿no?, de las distintas bancadas, y resaltar algo que en la política cada vez es menos común. El hecho de que independientemente del lugar político en el que te encuentres, que puedas reconocer en el otro sus cualidades, que puedas reconocer aquello que te producía respeto, aquello que pudiste aprender, aquello que te generaba admiración quizá, y que en las diferencias, por supuesto, que se pueden construir vínculos sumamente emotivos y respetuosos. Sí, ayer, digamos, todo este homenaje que se hizo al congresista fallecido tenía esa característica de un momento, digamos, donde las diferencias políticas se pusieron de lado. Pero ¿por qué todo el mundo se refirió a Hernando Guerra García en estos términos? Sobre todo en términos de su rol dialogante, de su rol concertador. Porque era una figura importante para el fujimorismo. El fujimorismo pierde mucho con la temprana partida de Nano Guerra García, en el sentido de que era su carta más dialogante, era su carta de negociación y de puente con otros partidos. Logró la mesa directiva. Exactamente. Se logra la mesa directiva, se logra, digamos, ponerse entre los grupos políticos acuerdos. El fujimorismo tiene que persuadir a algunos grupos políticos para alcanzar votos de acuerdo a su agenda política, de acuerdo a lo que marca ese grupo político. Y Hernando Guerra García siempre era precisamente el destinado a tener ese puente de diálogo con otros grupos políticos. Ayer estuvo Keiko Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular, en el Congreso, y recordó precisamente esto, ¿no? El rol que cumplía Hernando Guerra García, que hay que decirlo, tenía un vínculo fuerte con el fujimorismo en su última etapa como político, desde ser jefe del programa de gobierno en las elecciones presidenciales hasta ser cabeza de la Comisión de Constitución y finalmente el primer vicepresidente del Congreso representando al fujimorismo. Escuchamos a Keiko Fujimori lamentando la partida de Hernando Guerra García y destacando esto del rol dialogante de este político. Escuchemos. Y es que si algo tenemos que resaltar de Nano es su don de gente, su capacidad para conversar, para poder dialogar. Nano sabía concertar. Y él siempre decía, es bien fácil quedarse en la crítica. Lo difícil es atreverse a consensuar, lograr puntos de encuentro. Quiero mencionar que él ha dejado muchos proyectos de leyes. Y creo que una manera también de honrar su trabajo es aprobando todas estas iniciativas que él ha dejado presentada. Ahí estaba Keiko Fujimori yendo un paso más allá, digamos, pidiendo que se pongan en discusión algunos proyectos ley que había dejado
Hernando Guerra García, sobre todo en el tema de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que era un poco su expertise, su rubro, el que conocía más, ¿no? Sí, habían varias importantes vinculadas, incluso habían columnas el domingo en El Comercio que hacían referencia a estos proyectos que era importante que en todo caso se vean. Y yo resalto al final del día algo que, insisto, en la política hoy es muy escaso, en general entre la gente también, la lealtad. Finalmente, cuando Hernando Guerra García asume incorporarse a Fuerza Popular, con todas las críticas que eso le trajo, él asumió esa decisión y se la asumió y respetó aquella decisión que tomó y se mantuvo firme como jefe de plan de gobierno. Luego ha sido vocero de bancada, siendo parte de la primera vicepresidencia de la mesa directiva. Creo que tuvo un rol muy relevante en Fuerza Popular en tiempos donde la lealtad es algo que no existe. La lealtad es con uno mismo. ¿Cuánta gente ha entrado al Congreso por un partido y apenas ingresan, no ha pasado ni 5 minutos y abandonan el partido y forman una nueva bancada o se quedan de no agrupados y nadie sabe finalmente qué problema de fondo sucedió para esa renuncia? Simplemente están dedicados a ellos mismos. Sí, los congresistas, el presidente del Congreso y voceros de otras agrupaciones también se refirieron a Nano Guerra García en este momento fúnebre que hubo en Pasos Perdidos. Vamos a escucharlos. Quiero agradecerte por todos los consejos que me has dado, por contribuir a soportar los embates que todos conocen. Con lágrimas en los ojos te digo, Nano, hasta pronto, hermano. Yo sí te voy a extrañar en el Congreso de la República. Muchas gracias. ¿Cómo no reconocer la capacidad dialogante de Hernando? Su espíritu dialogante nos llevó a conversar muchas veces de temas que estamos opuestos en muchos casos. Muchos peruanos pierden la vida así hoy en el Perú, por un sistema de salud precario. Ahora, ¿qué va a pasar con los procedimientos que se tienen que seguir? Lo inmediato es que asuma el accesitario, la persona que quedó en, digamos, la lista de congresistas elegidos por Fuerza Popular, por detrás de Nano Guerra García. Hablamos en este caso de Fernando Rospigliosi, que asumirá pronto esa cartera, pese a que, si quieres, en los últimos meses había estado un poco distanciado del fujimorismo, deberá sumarse. Pero ¿quién va a ocupar ese rol de diálogo, digamos, ese rol de negociador dentro de la bancada fujimorista? Por ejemplo, ¿quién podría ocupar la primera vicepresidencia? Ojo que se tiene que hacer una nueva elección, pero en este caso Patricia Juárez es la figura más cercana, incluso se la voceaba a ella como elegida para ser parte de la mesa directiva. Ella podría hacer la propuesta por el fujimorismo, la carta fujimorista para ocupar el lugar de Guerra García en la mesa directiva del Congreso. Muy bien, vamos a ver qué sucede entonces. Sí, vamos a ver cómo avanza esta situación.